Sí, mucha atención en este momento. Acaba de comunicarse con nosotros Luis Pérez García. El doctor Luis Pérez fue alcalde de la ciudad de Medellín, también fue gobernador de Antioquia y en su libro La verdad de Hidroituango, creo que fue uno de los primeros, si no el único mandatario, aparte de organizaciones sociales, pero él fue uno de los primeros mandatarios de Antioquia, de Medellín, que alertó sobre la crisis de Hidroituango. Creo que no me equivoco si me atrevo a decir que es la primera entrevista que va a dar en medio de esta coyuntura después de conocerse las imputaciones de cargos fiscales al exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, y a miembros de la junta directiva de EPM y otros alcaldes y gobernadores. En este momento de la tarde le doy la bienvenida al doctor Luis Pérez García y inmediatamente su reacción sobre el sobre el pliego y los anuncios de la Contraloría sobre el desfalco, el detrimento por 4.1 billones de pesos en el proyecto Hidroituango. Con las buenas tardes, doctor García, y gracias por aceptar la invitación del Tercer Canal. Holman, muy buenos días y muy buena tarde para usted, para todos los queridos televidentes que nos ven. Efectivamente, es la primera entrevista que doy después de la decisión de la Contraloría sobre Hidroituango. Yo lo que se está escuchando, perdóname. ¿Se está escuchando? Se está escuchando perfectamente. Adelante, doctor Luis Pérez. Entonces, yo desde que estaba de gobernador observaba que había muchas actividades con respecto al proyecto de Hidroituango que no eran bien manejadas. Había mucho ocultamiento de información y había también muchos errores de construcción. Yo soy ingeniero, pero nunca ni me hacían caso ni trataban de atender lo que nosotros preguntábamos, y por esa razón fue que yo escribí ese libro, La verdad sobre Hidroituango. Libro que es técnico, no es un libro político, digámoslo, desde el punto de vista de la filosofía. Y todos los estudios que han salido después de este libro que yo escribí me han dado la razón. O sea, que hubo un error al desviar el río Cauca por unos túneles sin compuertas, que hubo error al hacer el tercer túnel que estalló sin licencia ambiental. Posteriormente también se cerraron los túneles que habían desviado sin compuertas, con unos tapones, digamos, mal hechos, si es así. Y en fin, yo lo que he dicho siempre es que hay una suma de errores constructivos. Y creo también que el plan de aceleración, que creo que es por lo que la Contraloría ahora está molestando o está, dicho, investigando, ese plan de aceleración fue una mezcla ahí de improvisación, de mala ingeniería y también yo diría que de intereses económicos, porque el plan de aceleración creo que costaba casi 780.000 millones de pesos, que es un proyecto muy jugoso para cualquier contratista. Entonces fue una suma de errores constructivos y también de, creo yo, de deseos de tener contratos muy grandes con el Estado. Plan de aceleración para explicarle a los colombianos y si se me permite este calificativo, la irresponsabilidad en la que cayó el plan de aceleración, que como usted bien dice, es lo que lleva a la Contraloría, en uno de los casos, a las imputaciones en materia de detrimento fiscal. Adelante, doctor García. El plan de aceleración. El proyecto Hidroituango tenía un diseño
que el río Cauca se desviaba por dos túneles que se llaman izquierdo y derecho. Esos túneles tenían que tener unas compuertas que abrieran y cerraran, que abrieran y cerraran. Y Empresas Públicas de Medellín tomó la decisión de desviar el río Cauca por esos dos túneles sin compuertas. ¿Sabes lo que es? Que ya el río empiece a salir por dos compuertas, por dos túneles, perdón, sin compuertas, ya casi que es imposible volverlo a tapar. Entonces ellos crearon lo que se llamó el plan de aceleración. Ese plan de aceleración obligaba a construir un tercer túnel que llamaban Galería Alternativa de Desviación, un poco más arriba. Ese túnel fue el que estalló y fue el que costó 780.000 millones de pesos. En opinión de la Universidad Nacional, el doctorado en hidráulica que lo contratamos en la gobernación, ese túnel era un túnel muy pequeño para el tamaño del río Cauca. Y el túnel estaba trabajando lo que llaman a presión. Y estaba muy mal forrado, o sea, estaba forrado con lo que llaman concreto lanzado. Es simplemente como una cascarita de huevo que evita las humedades, pero no es un cubrimiento que tuviera resistencia. Entonces, este túnel empezó a trabajar a presión y empezó a soportar caudales que eran el doble o el triple para lo cual estaba diseñado. La Universidad Nacional hizo proyectos de simulación con un software traído de Estados Unidos, del Ministerio de Transporte de Estados Unidos, y encontró que en todos los casos ese túnel iba a fracasar y efectivamente fracasó. Y ahí fue donde se inició ya esta desgracia de la obra, de las comunidades, una obra que sin ninguna duda es muy importante para Colombia y para el país, pero que tampoco tengo ninguna duda que está lleno de errores constructivos y de unos sobrecostos muy grandes. Es que la obra más o menos estaba en 9.6 billones de pesos de costo inicial y ya dicen que va en 16.3 billones de pesos. Muy seguramente va a llegar a 20 billones y va a demorar su construcción mucho tiempo más. O sea que este es un tema muy delicado a futuro. ¿Quién va a asumir las pérdidas? Si las asume Empresas Públicas de Medellín como constructor, porque Empresas Públicas no es el dueño. Empresas Públicas de Medellín es el constructor. Y ustedes saben que cuando hay errores constructivos, las pérdidas corren de cuenta al constructor y por eso es tan delicado que a futuro EPM tenga que cargar con 5, 6, 8, 10 billones de pesos de pérdidas por haberse metido a constructor de esta obra. Doctor Luis Pérez García, entiéndame que su testimonio en este momento es muy importante y sobre todo después de que esta mañana hemos escuchado las primeras declaraciones del doctor Sergio Fajardo. De lo que usted dice, claramente EPM sabía que en cualquier momento, según los estudios, y aquí vuelvo a los estudios, lo importante es hacerle caso a la técnica y a la ciencia. El estudio de la Universidad Nacional de alguna manera advertía, hombre, ese túnel por donde quieren pasar, ese tercer túnel por donde quieren pasar el río Cauca es muy pequeño, no tiene las especificaciones y en cualquier momento va a colapsar. ¿Eso lo sabía la Junta Directiva de EPM, doctor Luis Pérez García? A ver, es bueno que usted sepa esto, Holman. Empresas Públicas de Medellín contrató lo que ellos llamaron la misión de expertos internacionales. Es como un buró de especialistas, gente muy buena. Antes de que se iniciara la construcción de ese tercer túnel que estalló, ellos dejaron por escrito en las reuniones que hacían en la ciudad de Medellín y en Ituango, que ellos no estaban de acuerdo con ese túnel, que ese era un proyecto muy grande, con mucha incertidumbre, y que lo que iban a hacer era meterle más incertidumbre al proyecto. Ellos en 2 o 3 actas está escrito que le piden a Empresas Públicas de Medellín que no haga ese tercer túnel. Y
Luego, en un acta adicional, ya cuando el túnel estaba en construcción, ellos dejan la nota que dicen, fuimos notificados por parte de PM que de todas maneras se hará ese túnel. O sea que todo está consumado, esa es la palabra que utilizan. Dicen, ya nosotros seguiremos asesorando en lo que venga, pero había de tiempo atrás un mensaje técnico que eso no se podía hacer. Y la Universidad Nacional luego lo ratifica con estos estudios. Y también le debo decir, Holman, el plan de aceleración lo venía aplicando empresas públicas de Medellín, digámoslo así, como en secreto. Sí, es una palabra un poco dura, pero hay que decirlo, desde el año 2014, creo yo, 2014, desde que desviaron el río Cauca en el 2014, ya lo habían empezado a aplicar aún sin aprobarlo. El plan de aceleración se venía aplicando y el 31 de diciembre del 2015 fue aprobado por la Junta de Hidroituango. Eso fue un día antes de yo posesionarme como gobernador de Antioquia. Y ya cuando yo llegué a la gobernación, pues no solamente la Junta había aprobado ese plan de aceleración, construir ese tercer túnel, sino que también ya estaba casi ejecutado. O sea, porque el túnel se empezó a construir en junio del 2015 y la licencia ambiental se la sacaron en agosto o septiembre del 2016. O sea que cuando yo llegué a la gobernación de Antioquia, todos esos planes de aceleración estaban aprobados. Me pareció inclusive un poco sospechoso que se aprobara un día antes de mi posesión y no sé quién tenía esa prisa de dejar eso aprobado porque como ya era una obra que se había iniciado con anterioridad, pues seguramente querían dejar todo legalizado para que no hubiese ninguna discusión. O sea, es un poco como mantener una información incompleta o una verdad incompleta. Sí, doctor Luis Pérez García, digamos, muy grave lo que usted está diciendo, ya lo había dicho, pero creo que a la luz de lo que está sucediendo en este momento, creo que los colombianos empiezan o pueden mejor dimensionar más la gravedad de los hechos. Es decir, se hace el túnel a pesar de que la comisión de expertos dice, no señores, no lo hagan. Sin embargo, EPM toma la decisión de hacerlo. En ese momento, Sergio Fajardo estaba en la junta directiva de EPM. ¿Conoció eso, doctor García? Bueno, Holman, yo la verdad no puedo aquí asegurar nada. Yo lo que sí puedo decir es que lo usual es que el gobernador de Antioquia sea el presidente de la Junta de Hidroituango porque tiene mayoría, o sea, la mayoría de Hidroituango es propiedad del departamento de Antioquia y del IDEAMS, que es el mismo departamento. La, la iniciación de ese proyecto no es, digamos, no es que al menos EPM no esté enterado, porque en la Junta de Hidroituango yo recibí una acta que se levantó entre los funcionarios de Hidroituango y EPM, donde el gerente de Hidroituango por EPM dice que ellos hacen ese túnel, ese tercer túnel, bajo su propia responsabilidad, que ellos no tienen que pedirle permiso a la Junta, sino que ellos cargan con cualquier riesgo. La Junta en el año 2015 también le mandó una carta a los técnicos de Hidroituango, le mandaron una carta a EPM diciendo que no hicieran ese túnel y que cualquier consecuencia de hacer ese túnel corría de cuenta y riesgo de Empresas Públicas de Medellín. Y Empresas Públicas de Medellín en una reunión, que yo tengo el acta, dice que ellos cargarán con cualquier consecuencia, pero que van a continuar desarrollando el plan de aceleración. Es decir, usted en algún momento, desde la alcaldía de Medellín y después como gobernador, hizo parte de la junta directiva. ¿Puede alguien y en sus calidades de alcaldes o gobernadores
puede decirle hoy a la opinión pública, no, es que eran muchas juntas y yo no me daba cuenta de todo? ¿Esa puede ser una respuesta? Holman, yo creo que cada gobernante tiene su estilo. Yo soy un gobernante que me meto en todo, porque también tengo que responder por todo. Cuando yo escribí ese libro, a mí no me lo escribieron. Mucha gente creería que, o sabría que, bueno, ese es un gobernador, le escribieron ese libro. Yo, Holman, gasté muchas sesiones, digamos, de 9 de la noche a 2 de la mañana, conversando con ingenieros de la Universidad Nacional, con ingenieros de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros, y yo solo escribía el libro porque me creía que era una responsabilidad de gobernante meterme en el proyecto más importante de Colombia, es que no solamente de Antioquia, de Colombia. Y por eso yo estudiaba, por eso yo llamaba a EPM, yo me quejaba que me escondieran la información. Yo no sé si usted sabe, Holman, que el gerente de EPM y el alcalde de Medellín me acusaron ante la Corte Suprema de Justicia porque yo estaba calumniando a EPM por decir que me escondían la información, y la Corte Suprema de Justicia falló a favor mío diciendo que el discurso del gobernador Luis Pérez era el que había que defender porque estaba buscando la verdad para la gente. O sea que eso no ha sido un tema fácil, y a pesar de que yo tengo muy buenas maneras con la gente y con el alcalde y el gerente de esa época, pues no faltaban esas contradicciones, porque el peor daño que uno le puede hacer a una sociedad es esconderle la verdad. O sea, yo creo que una sociedad no puede vivir sin la verdad. Y yo les decía, ódienme porque digo la verdad, pero no odien la verdad. Y creo que eso es mucho lo que ha pasado en este proceso, que se mantuvo escondido muchos detalles del proyecto que solamente ahora están saliendo a flote. En ese libro que usted tiene, yo fui el primero en decir que el túnel se había hecho sin licencia ambiental, y el gerente sacó un comunicado diciendo que era mentiras, y ya cuando salieron todos los documentos, ya reconoció después en un medio de comunicación que no existía. Igual cosa, cuando yo saqué, basado en un estudio de la Universidad Nacional, que por el túnel no cabía el río Cauca, el tercer túnel que estalló, también sacaron un comunicado público diciendo que yo estaba equivocado, que era un irresponsable, que cómo se me ocurría decir eso. Y bueno, todos los estudios después, primero el fracaso del túnel, y segundo, también el estudio de la Universidad Nacional, el estudio de Escava, todos los estudios que se han hecho dicen que el túnel que estalló estaba trabajando a presión y que no tenía un recubrimiento técnico para trabajar de esa manera. O sea que no, pues, no es bueno yo meterme en el pasado de otros gobernantes, pero a mí me queda mucha satisfacción que cumplí con el deber, que hice un esfuerzo muy duro de escribir 2 libros. El primero se llamó Errores Constructivos de Hidroituango, que también soltó la ira de los contratistas y de EPM, pero creo que era una responsabilidad que tenía que hacer, y cuando uno se mete a un cargo público es a servir, tiene que hacer votos de pobreza, votos de no ir a fiestas, votos de acabar hasta casi sus relaciones interpersonales para poder responder por las tareas que le obligue ese cargo. Y reiterar muy bien que mis primeras pesquisas salieron cuando conocí las actas que hay del BOAR, del grupo de expertos internacionales que tiene PM, donde ellos fueron los primeros en advertir que, primero, no se debía haber metido en el plan de aceleración, y segundo, que por ese túnel no cabían sino entre 800 a 1000 metros cúbicos por segundo del río Cauca, y ustedes saben que el río Cauca en invierno tiene 2000, 3000, ha tenido hasta 4000 o 5000 metros cúbicos por segundo. Eso muestra que es un caudal muy grande para un túnel tan pequeño, y sobre todo con una estructura de recubrimiento tan débil.
Doctor Luis Pérez Gutiérrez, le he dicho Luis Pérez García, pero es Luis Pérez Gutiérrez. Estamos hablando en este momento, está creciendo en este momento el número de personas conectadas al tercer canal. Insisto, es después de que se ha conocido el fallo o el pliego de cargos de la Contraloría General de la Nación, las declaraciones esta mañana del exgobernador y exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo. Es la primera vez que decide hablar Luis Pérez García, quien también ha sido un político connotado de Antioquia, fue alcalde de la ciudad de Medellín, después fue gobernador de Antioquia, y como gobernador de Antioquia se encontró y se enfrenta, usted me corregirá, doctor Gutiérrez, con Fico Gutiérrez también, en la alcaldía de Medellín, precisamente por lo que usted encuentra como gobernador y denuncia. Esto quiere decir la verdad del proyecto Hidroituango, como sobre todo y especialmente la aceleración en la construcción del túnel. La pregunta, y entiendo que usted no quiera mencionar nombres de otros gobernantes, entiendo perfectamente eso, que usted quiera hablar sobre lo que fue su misión. Y hablando de eso, con lo que usted se encuentra concretamente en el proyecto Hidroituango, la pregunta es: ¿por qué querían acelerar la construcción del túnel, doctor Luis Pérez Gutiérrez? Y la segunda pregunta que va ligada es la siguiente: la aceleración de ese túnel y la forma como lo hicieron. Usted está diciendo que ahí va un caudal muy importante del río Cauca que no cabía por ese túnel. ¿Sabían y la comisión de expertos determinó que eso iba a poner en peligro la vida de las comunidades en el Bajo Cauca antioqueño? A ver, Holman, yo le voy a contar algunas infidencias que tuve en la gobernación. Lo primero es que EPM a veces es muy tolerante con los contratistas. Y la conclusión que yo saco es que los contratistas que hicieron los dos primeros túneles, los túneles que estaban en el diseño para desviar el río Cauca, fueron muy malos contratistas, en mi opinión, porque no tenían la maquinaria. Eso es lo que yo he estudiado de los informes del interventor. No tenían la maquinaria, no tenían los expertos, y era un contrato supremamente jugoso. Creo que era cercano a los 300.000 millones de pesos. Y empezaron a incumplir, y a pesar de que la interventoría hizo un buen trabajo de advertirle a EPM que se iba a demorar mucho abrir esos túneles, EPM nunca sancionó a los contratistas. Por el contrario, creo que amigablemente los liquidó y les dio más dinero porque habían permanecido mucho tiempo en la obra cuando debía haberlos sancionado. Entonces, ahí empezó el problema, porque Empresas Públicas de Medellín tenía que pagar una multa si no terminaba la obra a tiempo. Le tenía que pagar a la CREC una multa. La CREC es la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Entonces, como estaban cogidos del tiempo, alguien les dijo: vea, desviemos más arriba el agua y olvidémonos de estos dos túneles, que después los tapamos. Entonces, los túneles tenían la obligación de hacer compuertas y no las hicieron. Ese fue el primer error garrafal de construcción. Alguien dijo: no, es que uno de los dos túneles en la punta tiene la roca fragmentada. Muy sencillo, dijo los comités de expertos: hagan las compuertas 20 o 30 metros o 100 metros más adentro del túnel y se resuelve el problema, donde sea buena la geología. Pero eso no lo hicieron. Entonces alguien les metió a la cabeza que para no pagar una multa a la CREC se fueran a abrir otro túnel y no hicieran las compuertas. O sea, era preferible pagarle a la CREC 50 millones de dólares o algo similar que irse a generarle más incertidumbre al proyecto, como dijeron los expertos. Yo creo que es un error de ingeniería no calcular, uno dejar dos túneles sin ningún tipo de tapón inicialmente. Tapar eso era muy difícil. Y usted mismo lo puede concluir, y los televidentes igual, pues el río Cauca estaba saliendo por dos túneles.
porque el caudal así lo exigía. Y arriba no hicieron sino uno solo. Y en una de las actas de los expertos se lee claramente que dice que ese túnel tercero no puede trabajar solo, porque el río Cauca excede el caudal que puede circular. Entonces ahí yo creo que se empezó ese problema cuando el constructor primero hizo, digamos que mal su trabajo porque no tenía, y dice, no hay maquinaria, no hay expertos, no hay técnicos, se están demorando un año más, etcétera, demoraron casi más de 200 días más, y eso fue lo que empezó a venderle la idea a empresas públicas de Medellín que hicieran un plan de aceleración. Y en el momento en que desvían el río Cauca sin compuertas en los dos túneles, ya ellos quiere decir que se jugaron por el plan de aceleración contra la voluntad de los expertos internacionales. Y bueno, si hubieran hecho dos túneles arriba, o dos túneles más grandes, o un túnel que estuviera recubierto con una estructura que pudiera soportar el trabajo a presión, puede que hasta nada hubiera pasado, sino que se confiaron, en mi opinión. Me parece que el diseñador del túnel, como lo hizo, no cometió un error, y casi todo está dicho que hubo error de diseño, error de construcción. Imperdonable que una obra de esa magnitud tenga tantos errores juntos, una cadena de errores juntos. Y yo la verdad sigo pensando que la plata daña mucho este mundo, la plata, el dinero daña mucho este mundo, y pensar que el plan de aceleración pudiera tener un costo de 780.000 pesos nuevos, eso también anima seguramente a los constructores. Y entonces empezaron a sumarse una gran cantidad de temas que cuando, quiero reiterar eso, cuando yo me posesioné, ya todo estaba contratado, ya el plan de aceleración estaba aprobado y adjudicado, y lo único que pasó fue la catástrofe que ocurrió, y que prácticamente yo pasé en mi gobernación más de un año con todos los secretarios atendiendo las comunidades aguas abajo, porque yo entiendo que Empresas Públicas de Medellín no tenía ningún plan de contingencia aguas abajo. Eso también es inaceptable, porque siempre ellos creen que no se equivocan, y por eso no hicieron plan de contingencia. En el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, cuando pedimos el plan de contingencia aguas abajo, no existía. Tuvo que haber el DAPAR, que es una entidad de la gobernación, corriendo con EPM a hacer un plan de contingencia, porque una obra de esa magnitud nunca contempló un plan de contingencia para las comunidades aguas abajo, que fueron las que más sufrieron. O eso, quiero recabar ahí. ¿Quién aprueba ese plan de aceleración? El plan de aceleración lo inició Empresas Públicas de Medellín a mutuo propio, y después lo hizo aprobar por la Junta de Hidroituango, y ese fue el que se aprobó el 31 de diciembre del 2015, un día antes de la posesión nuestra. Doctor García, Gutiérrez, perdón, Luis Pérez Gutiérrez es gobernador de Antioquia, exalcalde de Medellín, en este momento en exclusiva con el Tercer Canal. Sigue creciendo la audiencia en este momento, y quiero saludar en este momento la transmisión a la señora Ángela, que acaba de hacer un aporte importante al Tercer Canal. Quienes nos están viendo en este momento, les pediría el favor que en YouTube afíliense, suscríbanse al Tercer Canal. Quienes quieran hacer sus aportes o sus comentarios, ahí está el super chat para leer sus preguntas, leer los comentarios. Y quienes en este momento están viendo la transmisión vía Facebook, por favor, compartir lo que el testimonio que estamos viendo en este momento cobra vigencia, importancia para entender, para entender que no hay derecho, ir en contravía de la técnica, ir en contravía de la ingeniería, ir en contravía de los expertos en un plan de aceleración de un túnel que genera el fracaso del proyecto de Hidroituango, pero
siguiendo lo que dice Luis Pérez Gutiérrez, es una suma de fracasos. Pero yo quiero recabar en la siguiente pregunta. ¿El túnel hecho de esa manera puso en este momento pone en peligro comunidades en esa región de Hidroituango? A ver, Holman, hubo también otro error que poco se estudia, y es que los dos túneles que hemos mencionado que fueron los originales estaban abiertos, estaban sin tapones, y se pedía que esos túneles, para evitar cualquier desgracia como ocurrió, se pedía que esos túneles se taponaran cuando la presa, que es el gran muro que ataja el agua que hace el embalse, cuando la presa estuviera por encima, creo que era de 392 o 395 metros sobre el nivel del mar. O sea, que si ocurriera algo ya no fuera un problema grave. Pero resulta que a esos dos túneles les pusieron un tapón gigante. El tapón es más o menos, usted se imaginará, 8 metros de ancho, 8 de alto y 22 de largo. O sea, eso es cemento, pues cemento con hierro y con acero. Esos son unos tapones que los empezaron a llenar antes de tiempo. O sea, si esos tapones no se hubieran hecho digamos, sin tener avanzado la presa, esos tapones no se hubieran hecho, no habría pasado nada, porque si se revienta ese túnel, el río Cauca pudo haber seguido saliendo por donde estaba saliendo antes. Pero taparon a destiempo esos dos túneles y dejaron el túnel trabajando solo. O sea, que siempre los expertos internacionales decían, ese túnel no puede trabajar solo. Puede trabajar solo simplemente ya cuando vayan a llenar la represa. Pero taparon los túneles sin avanzar lo suficiente la presa, que es ese gran muro, pues por donde ahora hay una carretera. Ese fue otro error garrafal. Otro error garrafal. Yo recibí una visita del gerente de PM, del doctor José Londoño, en mi despacho, donde asistieron también la secretaria de gobierno, la directora del DAPAC, cuando estalló el túnel. Y me dijo que esos dos túneles los iban a destapar nuevamente, que ellos iban a hacer unos tacos de dinamita, unos volados de dinamita, y iban a destapar el túnel para que el río Cauca siguiera saliendo y no tuviera un problema para las comunidades. Pues Empresas Públicas de Medellín empezó de una forma imprevista a acelerar la tumbada o la dinamitada de esos tapones y no fueron capaces. Lo que dice la Universidad Nacional es que para derrumbar esos tapones de esa magnitud necesitaban un diseño de explosivos. Y ellos parece que no lo hicieron, eso dice la Universidad Nacional. Entonces también fracasó la tumbada de esos tapones. Y precisamente por haber fracasado la tumbada de esos tapones fue que se inutilizó la casa de máquinas. O sea, si los tapones no se hubiesen puesto, no hubiese nunca necesidad de desviar la casa de máquinas. ¿Por qué hubo que desviar el río Cauca por las casas de máquinas? Porque la presa estaba atrasada, la represa iba atrasada. Entonces, fíjense que es una cadena de errores que no se entienden en unos constructores y en unos expertos tan grandes como es Empresas Públicas de Medellín. No, yo la verdad no sé qué pasó para que eso pasó como la Torre de Babel, que de un error caían en otros. Yo creo que es muy lamentable para Colombia y para la ingeniería colombiana este mal ejemplo de problemas constructivos. Usted dice que había información que se les ocultaba, que no eran claras esas relaciones, y entonces uno se pregunta cuál era el papel del grupo empresarial antioqueño, del grupo GEA en EPM y en el proyecto Hidroituango. Pues yo lo que le puedo decir, Holman, es que
ahí escuché la pelotera que ha existido entre el alcalde actual Daniel Quintero y el grupo empresarial antioqueño. El alcalde Daniel Quintero lo que ha dicho por los medios es que el grupo empresarial antioqueño era mayoría en la junta de PM y que además es un grupo, pues para decirlo, respetable, y que los constructores de la hidroeléctrica Hidroituango son constructores que todos, casi todos hacen parte de lo que se llama aquí el grupo empresarial antioqueño. Siendo, yo le quiero decir que yo tengo un respeto muy importante por Concreto, por Coñiza Ramonache y por Integral. Tengo una buena opinión, una buena relación, un buen respeto, pero lo que yo realmente como gobernante y como ingeniero no entiendo es esa cadena de errores. Y ellos además cayeron como en una enfermedad de persecución. Yo no sé si usted se enteró que cuando empezó a fracasar la hidroeléctrica, hubo una estrategia de PM que fue ponerle a todos los funcionarios a hacerle preguntas, a ver si decían la verdad. Y cuando le contrataron esos aparatos para ponérselos a la gente a ver si decía la verdad, una de las preguntas que hacían era si se habían comunicado con el gobernador Luis Pérez, si le habían dado alguna información, pues que resulta inclusive hasta una falta de respeto que Empresas Públicas de Medellín esté poniendo en juicio lo que está desarrollando un gobernador que es digamos, la cabeza de quien es propietario de esa empresa. Yo recuerdo que eso armó una discusión grande en Colombia porque los funcionarios públicos casi que se sintieron como que si era la Gestapo o una entidad les estuviera averiguando y que no pudieran tener una libre relación con algunos concejales que eran de la oposición, y en este caso, al parecer, yo como gobernador también resulté ubicado en esa oposición. Pero no solamente soy yo el que digo que han escondido información, Holman, sino que la misma la Procuraduría sacó un comunicado diciendo que efectivamente a ellos EPM les había ocultado información. O sea que esto es un tema complejo que no le hace bien al sector público. Yo creo que los dineros públicos hay que manejarlos con toda transparencia, esculcar, y si ellos hubieran dicho la verdad desde antes, se pudo haber evitado esta catástrofe, que fue una catástrofe muy grande. Yo recuerdo que cuando se secó el río Cauca, como por 2 o 3 días, yo viajé en el helicóptero de la gobernación y yo aterrizaba sobre donde antes era el río Cauca. Y a uno le daba mucho dolor ver la gente muriéndose de hambre, porque nosotros en las ciudades no entendemos que el río Cauca es como la nevera de los campesinos que viven al río Cauca. El río Cauca es como el Carulla o el supermercado de los que viven al río Cauca. Ellos en el río Cauca podrían coger 100 o 200 pescados en el día, solamente cogen lo que necesitan para comer, porque saben que al día siguiente nuevamente habrá peces. Lo mismo los mineros. Suena muy bonito uno ver un minero que cuando saca el oro suficiente para vivir en ese día, sale y se va, lo vende y regresa a su casa. No se vuelve codicioso a sacar más y más oro, no. Ellos siempre me decían a mí cuando fui, no, es que nosotros estábamos acostumbrados a que como el río venía todos los días, pues aquí sacábamos la comida diaria. Entonces, cuando uno está en contacto con la gente, le da mucho dolor. Y recuerdo que en esos días tuvimos una reunión con el presidente de la República, estaba también la alcaldía, estaba la gerencia de EPM, y yo transmití ese dolor. Yo dije, hombre, yo creo que EPM necesita tener más humanidad. El río Cauca seco, la gente se quedó sin comida, otros sin sacar el oro. Hombre, eso no está bien. Y entonces me empezaban a recriminar, a decir que yo era un insensato, que antes, si el río Cauca estaba seco, sacaban más oro, o que cogían los pescados con la mano. Pues unas cosas salían de tono que yo les tuve que
protestar muy duro y la verdad que tuvo que intervenir el presidente para suspender estas reuniones, pero yo sí creo que uno no puede decir que el río Cauca estaba muy bien cuando está seco. Entonces, mi tarea como gobernante era decir cómo estaba sufriendo la gente y todo eso siempre me traía muchos problemas sobre todo con EPM, que es el que siempre trata de decir que todo está muy bien, así esté mal. Doctor Luis Pérez Gutiérrez, ¿verdad? Por su tiempo, por la entrevista que nos da en este momento al Tercer Canal. Entienda que es muy importante volver a escuchar su voz, porque entiendo yo que ya a la luz de estos nuevos acontecimientos usted estará sacando nuevas conclusiones. Usted como ingeniero puede entender que lógicamente le ponía bastante atención a los estudios y la importancia de hacerle caso a los estudios. Aquí hay, y usted ha mencionado dos firmas, Integral e Ingetec, que si lo interpreto bien, usted dice que la respeta, pero obviamente como funcionario público tiene que hacer algunas apreciaciones. ¿Cuál es el papel que jugó y que sigue jugando estas dos empresas, Ingetec e Integral, en el proyecto Hidroituango? Entendiendo que pues las faltas que usted señala son faltas de ingeniería, de hacer las cosas mal. ¿Qué papel juega Ingetec e Integral en esto? Bueno, la hidroeléctrica tiene asesores en diseño que los hace Integral. Yo entiendo que quien diseñó el túnel que estalló fue Integral. Yo con ellos en la vida privada tuve una discusión técnica por escrito, están todos los documentos escritos, donde yo he advertido que el túnel está mal diseñado. Y lo he advertido no como un sabiondo de todo, sino apoyándome en la Universidad Nacional, que me ha ratificado eso 4 o 5 veces con fórmulas matemáticas. Ellos nunca han aceptado, pero sin duda un doctorado en hidráulica como es el que tiene la Universidad Nacional, con las fórmulas que da, yo no tengo ninguna duda que tiene razón la Universidad Nacional. El gerente de PM en alguna ocasión dijo públicamente que la culpa era de diseño del túnel también y que le iba a pasar la queja a Integral. Hasta ahí yo tengo esa evolución. Ingetec es un interventor. Yo, digamos que los documentos que he leído de Ingetec como interventor han sido buenos documentos. Yo creo que ahí se ha olvidado, se le ha ido mucho a los contratistas, pero se ha olvidado también los funcionarios internos de EPM, porque EPM tenía un ejército de ejecutivos, ingenieros, técnicos, porque el constructor en esencia, Holman, es EPM. El constructor, digamos que en esencia no es ni con concreto, ni Ramón H. El constructor central es Empresas Públicas de Medellín, o sea que Empresas Públicas de Medellín presta servicios públicos, pero también se metió a la tarea de construir. Y como tal, yo me imagino que tenía 50 o 100 ingenieros o más trabajando en el proyecto. Ellos también tienen que decir, yo creo que este proyecto que se abre ahora, yo creo que los gerentes y los miembros de junta van a tener que sacar documentos para ver quién autorizó, quién en particular, qué papeles hay en particular autorizando que se desviara el río Cauca sin compuertas. Yo, como le dije ahora, yo por ejemplo tengo un papel que dice de una reunión donde el delegado de Empresas Públicas de Medellín dice que no tienen que pedir permiso para eso y que ellos se comprometen a cargar con todas las consecuencias que traiga este plan de aceleración y la construcción de este tercer túnel. O sea que todavía creo yo falta auscultar al interior de EPM quienes fueron los que también dieron autorizaciones a los contratistas de proceder de esa manera. Por ejemplo, creo que hay un contrato bastante alto
para ponerle piso al túnel que estalló, al túnel 3, y ese piso en concreto para reforzar el piso tampoco se hizo, que pudo haber demorado más el estallido del túnel. Y eso tampoco se hizo, y sin embargo entiendo que en el contrato que yo conozco aparece un valor para ponerle piso de concreto al túnel que estalló, y eso tampoco se hizo. Yo me imagino que tuvo que haber alguien autorizado, o el interventor, o alguien en EPM que haya dicho no hagan ese piso. O también disminuyeron los refuerzos en las zonas donde había más debilidad ecológica, que era como una curva del túnel. Me imagino que a alguien tuvo que haber autorizado eso por escrito. Yo no creo que el contratista, el constructor, el subcontratista, que es la palabra más técnica, el subcontratista, va a dejar de hacer un piso si ya se lo pagaron, excepto que alguien le diga que no lo haga. Entonces, fíjese, si usted suma, no estamos hablando de un solo error. Esto es una cadena, es una suma. Esto fue como los errores de la Torre de Babel, que los cogió lo que yo llamo la ingeniería del desespero, que todos los días los hacía equivocar. Esa ingeniería del desespero no los dejó tener tranquilidad técnica, escuchar a los que sabían. Por ejemplo, para mí es inexplicable que no hayan escuchado al comité de expertos. El comité de expertos, unos tipos súper especializados, y además creo que, si no estoy equivocado, ganaban como, no sé, $4,000 al día, pues, que es lo que merecen por lo que saben hacer. Entonces, uno se aterra que tenga unos expertos tan calificados y que no le hagan caso a cosas que inclusive quedaron por escrito. Eso no es que me dijeron, no, eso está escrito. Ustedes lo pueden leer, Holman, y encontrarán en las actas que ellos siempre dijeron que no hicieran el tercer túnel, que no hicieran el plan de aceleración. Y cuando les dijeron que eso seguía aún contra la voluntad de ellos, ellos dijeron, todo está consumado. Y después siguieron, obviamente, asesorando ya sobre la idea que cambió EPM, porque un asesor asesora sobre lo que diga el dueño. Y ellos siempre decían, el túnel 3, el túnel que estalló, la Galería Alternativa de Aviación no puede trabajar sola. Se referían a que tenían que mantener abiertos los otros dos túneles hasta que la presa tuviera un nivel confiable por si ocurría algún accidente. ¿Qué ocurrió? Luis Pérez Gutiérrez, sigue creciendo en este momento la audiencia y vale la pena decirle claramente a nuestra audiencia, a los colombianos, colombianas que nos están viendo en este momento. Estamos hablando con Luis Pérez Gutiérrez, quien fue alcalde de Medellín y como gobernador le toca administrar también el proyecto de Hidroituango. Se encuentra con una serie de irregularidades y las denuncia en 2 libros en su momento, y es la persona que advirtió con más señas y detalles lo que iba a pasar. Y todo lo que pasa, todo el desmadre de Hidroituango tiene que ver con el plan de aceleración, la construcción rápida, errática de un túnel, que esto se ha conocido como el plan de aceleración. Pues bien, Julián Ruiz, el vicecontralor general de la Nación, dice que es bajo la junta y la dirección de Sergio Fajardo que se aprueba el plan de aceleración. Lo acaba de decir hace unos minutos el vicecontralor general de la Nación. Es decir, la responsabilidad recae en Sergio Fajardo como gobernador de Antioquia y también como Alonso Salazar como alcalde de la ciudad de Medellín, entre otros, por supuesto, entre el gerente de EPM, la Junta, está diciendo el vicecontralor general de la Nación. ¿Qué opinión le merece esto, doctor Luis Pérez Gutiérrez? Bueno, yo Holman, no me puedo meter en este tema. Yo no le deseo a ningún amigo ni a ningún gobernante caer en esos problemas. Son estilos, como le he dicho, son estilos. Yo me excedo de franco en los gobiernos, por eso yo soy tan controvertido. A veces la gente hasta tiene mala opinión de mí porque yo soy muy franco, muy directo, yo tengo carácter. Yo al gobierno llego, Holman, es
por servir a la comunidad, por modificar la realidad. Yo en el gobierno no tengo ningún interés económico, yo soy, digamos, un empresario relativamente exitoso que me permito vivir bien, sin codicia, sin derroches, pero vivo tranquilo, tengo una gran libertad interior. Entonces yo por eso cuando llego al gobierno trato de decirles la verdad, yo no creo que haya un tipo aquí más independiente que yo en este país. Yo no me someto a fuerzas oscuras que me manipulen mis actividades de gobierno. Y por eso yo, desde que llegué a la gobernación, me metí de lleno a este proyecto que yo quiero insistir es muy importante y todavía le faltan, así, aquí le voy a dar a usted otra señal, Holman, para que la discuta. Yo creo, y voy a escribir un artículo pronto, y qué bueno si quiero hablar de eso en el futuro, yo creo que si se continúan las obras de Hidroituango, yo creo que hay que volver a desembalsar, yo creo que hay que volver a hacer otro túnel, porque eso es mucho lo que hay que investigar antes de poner a funcionar esa hidroeléctrica, porque hay que ver si la presa sí quedó bien, porque por ejemplo los americanos, los ingenieros del ejército americano dijeron que el diseño y los materiales de esa presa no tenían estándar internacional. También cuando yo dije eso, me tiraron a matar y yo saqué la grabación del ejército de Estados Unidos en inglés que se le hicieron al presidente Santos. Eso lo hace uno es porque qué tal que de pronto la presa vaya a fallar alguna vez, Dios no quiera, pero si tiene que haber un concepto técnico, eso nunca va a fallar. El pie de la montaña también Holman con todos esos explosivos que se hicieron, sufrió. Hay que meterse abajo 300 metros ahora a ver si se puede estudiar con la represa llena. Y bueno, yo creo que falta mucho todavía por avanzar y todo se debe a la improvisación y yo diría que a no hacerle caso a los informes técnicos tan importantes que se presentaron en el pasado. Yo no puedo decir que ojalá a mis antecesores salgan con éxito de estos problemas, pero yo siempre decía a Federico Gutiérrez, Federico, deje constancias, porque uno gobierna y lo siguen jodiendo por toda parte 10 o 20 años. Y lo que yo hice fue eso, dejar constancia. Yo en la junta directiva dejé muchas constancias. Yo mismo dije yo tengo la obligación de informar a la fiscalía que este túnel se hizo sin licencia ambiental, porque si no pasaría yo de omisivo. Y un empleado público no puede ser omisivo. Y así yo todo lo dejé por escrito para ver si se solucionaban sus problemas, pero no es fácil, buscar la verdad cuando hay tantos intereses económicos, intereses de terceros, intereses políticos, no es fácil, pero gracias a Dios yo logré escribir mis documentos, las actas de la Junta están también listas y espero que alguna vez este proyecto sea una realidad porque de verdad es muy importante para Colombia. Quedó atónito doctor Luis Pérez Gutiérrez con lo que acabo de escuchar. Es decir, hay que desembalsar y hay que desembalsar entre otras porque, según entiendo de lo que usted acaba de decir, en una charla técnica con expertos ingenieros del ejército de los Estados Unidos, dicen que los estándares del material con el que se construyó la represa de Hidroituango no son los óptimos para este tipo de proyecto. Hágame el bendito favor. Hágame el bendito favor. Estamos discutiendo o dándonos cuenta que el proyecto de infraestructura más importante en la historia del país, que se llama el proyecto Hidroituango, es una caricatura a nivel de ingeniería, y perdóneme, doctor Luis Pérez Gutiérrez, que me exprese de esa forma, pero es que no tengo otra forma de decirlo. Es decir, y usted lo dice, usted lo señala, ojalá eso no pase, pero hombre,
se les advirtió que el plan de aceleración ponía en riesgo el proyecto, que no debería hacerse, lo hicieron. Es decir, hay un peligro inminente en ese proyecto para más de 300.000 colombianos que viven de ahí para abajo en esa cuenca del Cauca y Bajo Cauca antioqueño, hasta el Caribe. Y entonces uno tiene que preguntarse, doctor Luis Pérez Gutiérrez, en este momento, ¿ese proyecto es viable hoy día, el proyecto Hidroituango? Es decir, inclusive las proyecciones de ganancia que iba a tener el país con este desastre se mantienen. ¿O esto ya es un elefante blanco, ya es una tragedia este proyecto en el cual hay que desmontarlo? O bueno, me gustaría escucharlo, doctor Luis Pérez Gutiérrez, al respecto. A ver, Holman, yo tengo el pálpito, porque ahora estoy por fuera del gobierno y no tengo toda la información, pero tengo el pálpito que se sigue escondiendo información. Yo, por ejemplo, le he preguntado a muchos expertos de EPM si hay que desembalsar de nuevo. Y ellos me dicen que no, pero no me responden las preguntas que yo tengo. O sea, ¿quién va a dar un dictamen técnico que la presa nunca se va a caer? Porque eso no, uno no hace una presa y si en 5 o 10 años se cae, es una tragedia, ¿cierto? ¿Quién va a dar una certificación que el pie de la montaña no tiene ningún problema? Y además, como el caudal que llega al río Cauca es menor que el caudal que puede salir por el túnel ecológico que se hizo, tampoco nunca se va a poder vaciar la presa. Entonces, ahí hay, digamos, una primera duda que no han resuelto. Yo no la he escuchado técnicamente y no ha habido nadie que salga a decirme, no diga eso, no, eso no hay que desembalsar, simplemente dicen así. O sea, algo están escondiendo, pero no hay una explicación precisa sobre ese tema. Lo segundo es que EPM a veces trata también de desinformar mucho a la gente. Por ejemplo, en junio creo que fue, dijo que ya habían recibido el permiso del ANLA para continuar el proyecto, porque el proyecto hoy está en recuperación. Y el ANLA salió a decir, no señores, no digan eso, ustedes todavía no tienen el permiso, todavía tienen el permiso de seguir avanzando en el proyecto, recupérenlo. Y hace poco volvió a salir la misma noticia, que en EPM dicen que ya van a continuar creciendo y haciendo lo que falta del proyecto. Pues creo que esta semana en una audiencia que hay de unos jueces en Bogotá y en la fiscalía, pues vuelve el ANLA y dice que no tienen permiso para avanzar. ¿Qué problema es decir eso a la gente para saber cómo va el proyecto, cuánto se va a demorar? Cuando yo fui gobernador me dijeron que íbamos a generar en el primer trimestre del 2020. Pues ya pasó el primer trimestre del 2020. En julio dijeron que el primer trimestre del 2021 y ya pasaron, creo que al primer trimestre del 2022. Eso muestra que la información no fluye adecuadamente. Cuando ocurrió la catástrofe con las comunidades que se destapó uno de los túneles, me dijo Empresas Públicas, yo como gobernador, que en 7 semanas tenían ya otra vez cerrado el túnel y que no tuviera ningún peligro para la comunidad. Yo salí de la gobernación y ese tapón no había sido arreglado. Entiendo que todavía hay una alerta naranja. Entonces, esa no puede ser una forma técnica de una empresa tan importante. Como usted lo dice, el proyecto de ingeniería más grande. Yo no creo que aquí haya un proyecto de ingeniería que vaya a costar 20 billones de pesos. Eso no se ha hecho en la historia de Colombia nunca. Y que se esté trabajando con tanta incertidumbre, yo creo que eso no tiene sentido. Y sobre todo los que más nos metemos en ese tema nos deja muchas más dudas y se abre la puerta para la especulación. Pero yo sí creo que se necesita mucha más franqueza, mucha más verdad para ver qué es lo que va a pasar con Hidroituango.
Yo tengo el pálpito que ni siquiera el alcalde Daniel Quintero va a inaugurar Hidroituango. Eso es el pálpito que yo tengo, de acuerdo a todos los obstáculos que hay en el proyecto. Gutiérrez, estamos con el exgobernador de Antioquia, el exalcalde de Medellín, quien a lo largo de esta entrevista y revisando, no voy a decir que he leído el libro, pero revisándolo hace unos minutos antes de esta entrevista, el libro sobre la verdad de Hidroituango, me parece que es la persona que más, desde el oficio público, desde su oficio de gobernante, le alertó al país sobre las irregularidades, el peligro de la aceleración que no respondía a lo que dice la ciencia y lo que dijeron los técnicos en su momento. Pero llegado a este punto de la entrevista, yo no puedo dejar de expresar mi preocupación. Estoy aterrado en este momento de lo que acabo de escuchar, doctor Luis Pérez Gutiérrez, y yo sí le pediría el favor, doctor Luis Pérez. Usted ha venido denunciando esto, sabe conscientemente de que aquí esto va mal, y dice dos cosas. Dice, muéstrenme, díganme quién va a asegurarnos que las explosiones que hicieron, que no fueron de manera controlada, improvisada, no debilitaron el pie de la montaña. Y eso tiene un impacto sobre la represa. Díganme quién es capaz de asegurar hoy que esa represa, por las irregularidades que hemos visto, por lo que dicen los ingenieros del ejército norteamericano, no está en riesgo de venirse abajo. Sí, esto es terrible decirlo, porque estamos hablando del proyecto de infraestructura más grande del país, pero resulta que la infraestructura, y con el perdón de los ingenieros, los grandes proyectos de infraestructura en Colombia históricamente demuestran que es una, digamos, en muchos de ellos no corresponden a estudios, no hacen la fase de prefactibilidad, en fin, se construye sin tener la licencia ambiental, en fin, todo lo que resume Hidroituango. Pero en este momento creo que lo más grave, doctor Luis Pérez Gutiérrez, no es que el alcalde Daniel Quintero inaugure o no inaugure Hidroituango, que Colombia vea el funcionamiento de Hidroituango sí o no. Creo que lo más grave, y es la pregunta, doctor Luis Pérez Gutiérrez, una alerta naranja, que nadie se atreva hoy a comprometerse a decir, hombre, Hidroituango, tenemos todas las certezas de que Hidroituango no corre riesgo hoy. Creo que lo más peligroso en este momento es el riesgo de la vida de las personas, donde llegue a producirse una tragedia. Pero le pregunto, doctor Luis Pérez Gutiérrez, todo esto para preguntarle, ¿no hay certeza hoy sobre la confianza de que efectivamente Hidroituango en algún momento no se pueda venir abajo? Es terrible decir esto, pero hay que decirlo, más en la clave y en la lógica de la preocupación sobre las personas y las comunidades. Esto sería una tragedia, decían en su momento, una tragedia peor que Armero en su momento. Holman, cuando yo digo que creo que el alcalde Daniel Quintero no va a inaugurar, no me preocupa eso. Lo que quiero yo señalar como una metáfora para decir que algo que se iba a terminar el primer trimestre del 2020, ahora resulta que no se va a hacer ni siquiera hasta el 2023, pues es como mi suposición. Y eso muestra que hay mala información, que no están manejando los datos técnicos como son, porque cuando ocurrió el desastre, nosotros nos informaron en la Junta de Hidroituango que en junio del 2019 quedaba ya recuperada la casa de máquinas. Eso fue lo que nos dijeron. Y fíjense, ya pasó junio del 19, pasó junio del 20, pasó junio del 21 y todavía no se ha resuelto el problema. O sea, que son datos muy inexactos. O sea, eso confunde a la comunidad. Y lo que
yo he manifestado es que para darle vía libre a la represa, yo creo que tiene que haber una comisión técnica que firme y que se comprometa a decir que el pie de la montaña está muy bien o que esa represa está excelente y que nunca va a fallar. Esa fue, digamos, la primera exigencia que yo hice como miembro de Junta. Yo dejé constancia, si se le va a dar vía libre a la hidroeléctrica, necesitamos que alguien aquí nos mande un concepto técnico y que diga, yo respondo si la presa tiene alguna dificultad, o yo respondo si el pie de la montaña tiene una dificultad, porque la represa tuvo un lleno que fue nuevo, que se diseñó nuevo, y por eso los americanos dijeron que se utilizaron materiales y diseño sin estándar internacional. Eso fue lo que ellos dijeron. Ya esas cosas tan profundas, pues uno sí queda sin cómo explicar el tema, pero está la firma de ellos y que le presentaron eso al presidente de la República, Juan Manuel Santos. Entonces, ese es un paso que hay que seguir, y por eso yo a veces tengo el pálpito, y por eso quiero escribir un artículo que creo que para poder que Hidroituango genere, yo creo que van a tener que desembalsar nuevamente, pero puedo estar equivocado, pero hasta ahora creo que nadie me ha dado una explicación técnica que se puede hacer el proyecto sin desembalsar. Bueno, muy bien, doctor Luis Pérez García. Pues, digamos, en mi calidad de periodista, interpretándolo, no es lo que dice Luis Pérez García, yo me voy a atrever a decirlo, pero uno pudiera concluir después de escucharlo que Hidroituango es un proyecto incierto y es un peligro inminente. ¿Estaría de acuerdo conmigo? Bueno, yo lo que creo es que el proyecto sí es incierto, pero para que empiece a funcionar, todavía se necesitan unos estudios técnicos muy sofisticados y que se atrevan a darlos, porque si uno dice que el pie de la montaña está bien y empieza a venirse la montaña, no sabe la responsabilidad con la que queda. Y si en 8 o 10 años, como ha pasado con algunas represas mal hechas, sobre todo en estos últimos 3 o 4 años hemos visto que muchas represas no de este tamaño, pero otras se han derrumbado después de 10 o 15 años, que eso no puede ocurrir, porque eso es poner en riesgo la vida de la gente. Yo creo que tiene que haber conceptos técnicos muy firmes para que así sea. Y yo creo que el ANLA, además, para que usted sepa, Holman, el ANLA tiene que estar seguro que ellos no van a cargar tampoco con esa responsabilidad, porque para que el ANLA dé permiso, para que construyan el proyecto, me imagino que al ANLA, a la Autoridad Ambiental, hay que llevarle unas certificaciones técnicas que respondan, y ahí eso no va a pasar nada. O sea que como ya pasó, todos tenemos la sospecha y necesitamos sobreasegurarnos que a las comunidades aguas abajo no les va a pasar nada. Y esas comunidades, estamos hablando de 300.000 colombianos en esas comunidades. Es decir, hoy, queridos televidentes, sí, hay 4,1 billones de detrimento patrimonial, señala la Contraloría, pero, insisto, en esto he venido insistiendo desde ayer, hay 300.000 vidas en peligro en este momento. Y yo me atrevo, esto es una especulación, yo me atrevo que esa decisión de la Contraloría, que algunos no veían, pues tiene que ver en que precisamente se lavan las manos, es decir, no van y nadie va a correr en este momento en el país con la responsabilidad de dar una certificación de que ese proyecto es inviable, porque los riesgos son todos, y el día de mañana tendrían que asumir la responsabilidad de que ojalá no pase de una tragedia. De eso estamos hablando. Termino con las siguientes reflexiones, doctor Luis Pérez Gutiérrez, dándole de verdad infinitas gracias por su tiempo. Sé que usted es un hombre ocupado de múltiples ocupaciones, pero hago la siguiente reflexión que yo he venido haciendo.
y se la hago a usted también en calidad de ingeniero, doctor Luis Pérez Gutiérrez. ¿Qué pasa con la ingeniería del país? Se cae Chirajara, el túnel de la Niña se inaugura 10 años más tarde con sobrecostos, y eso por no hablar, o mejor sí, hablemos, del otro gran proyecto de infraestructura en este país, que es el proyecto Metro Elevado. Yo me atrevo a decirle una cosa aquí, doctor Luis Pérez Gutiérrez, con las mismas improvisaciones. Y nuevamente aparece la empresa Integral, a quien yo he señalado de cómplice en la elaboración de unos estudios de prefactibilidad, que ahora resulta que Integral e Ingetec hacen estudios de prefactibilidad, perdón, de factibilidad de un metro elevado en 6 meses. Usted me entenderá, usted sabrá como ingeniero que eso ni los chinos. Y aplicaron un plan de aceleración para conseguir unas vigencias futuras. Tenían que tener los estudios de factibilidad y ahí se inventaron una carta diciendo que efectivamente se habían llevado a cabo los estudios de factibilidad en 6 meses. Eso no lo cree nadie. Pero ese es el rumbo de la ingeniería en Colombia, de las grandes obras de infraestructura. Para terminar ya, doctor Luis Pérez Gutiérrez, ¿qué le pasa a la ingeniería nacional? ¿No debería ser esto motivo de un gran debate nacional en qué está pasando con nuestra ingeniería? Y segunda pregunta rápidamente ya para despedirlo, doctor Luis Pérez Gutiérrez. ¿Obras de infraestructura sin estudios son corrupción? Holman, así como hay obras muy malas, yo también le puedo mencionar obras muy buenas. Yo, por ejemplo, lideré en mi gobernación el túnel de Oriente, que lo tuvieron congelado 20 años y yo lo saqué y lo hicimos en 3 años, por el mismo precio, con excelente calidad. Hoy el túnel de Oriente, el túnel que comunica Medellín con el aeropuerto Río Negro, es un ejemplo mundial, ha recibido premios de ingeniería. O sea que hay también obras buenas y, por ejemplo, yo me enorgullezco mucho de haber sido casi que el que hizo el 90% del túnel de Oriente. Yo le voy a dejar a usted esta reflexión. Yo creo que hay una gran relación entre la corrupción y la mala ingeniería. En este país nos hemos acostumbrado a que muchas firmas de ingeniería le están soltando dinero a funcionarios, están ganándose licitaciones con coimas, están buscando interventores de bolsillo y dan plata para eso. Entonces yo creo que el país debe reflexionar cuál es la relación entre la corrupción en la contratación estatal y la mala ingeniería. Cuando hay tanto intermediario bregando a tener un interventor débil, cuando hay que sacar plata para darle a funcionarios públicos o a intermediarios o a lobistas que hay de por medio, eso empieza a debilitar la calidad de las obras y la calidad de la ingeniería. Y en lo otro que usted pregunta, si se puede hacer una obra sin diseños, no, eso casi que es un delito, es que eso no es un robo, es un delito. Pues una obra con un mal diseño puede matar gente. Nosotros, no solamente es un acto ilegal, sino que en mi opinión es un delito que deberían meter a la cárcel al que haga obras públicas sin ningún tipo de diseño. Doctor Luis Pérez Gutiérrez, muchísimas gracias por su tiempo, por acompañarnos en la tarde de hoy. Anunciamos que hoy a las 8 de la noche vamos a repetir esta entrevista que me parece que da muchos elementos de análisis para que los colombianos y las colombianas dimensionen el tamaño del atropello que se cometió en medio del proyecto de infraestructura más importante del país hasta este momento. Hoy hablamos del metro elevado, con el cual yo tengo todas mis diferencias, pero que ha empezado a trasegar el mismo camino de Hidroituango. Obras de infraestructura sin estudios para mí son corrupción, y en palabras del doctor Luis Pérez Gutiérrez, a quien nuevamente le doy las gracias por su tiempo, por estar aquí,
son delitos. Obras de infraestructura sin estudios y sin diseño son delitos porque al final del día matan gente. Doctor Luis Pérez Gutiérrez, gracias por estar aquí en el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz, y esperemos que no sea ni la primera ni la última vez que usted nos acompaña. Osman, mucha alegría y mucho honor poder compartir con sus televidentes y espero que no me olvide. Por aquí estoy listo a cualquier consulta que quiera hacer y que yo sea capaz de resolverla. Luis Pérez Gutiérrez, muchísimas gracias. Despedimos en este momento de la tarde a Luis Pérez Gutiérrez y entramos inmediatamente